En el caluroso verano de 1858, las amas de llaves de una lujosa mansión del sur de Estados Unidos entraron a la habitación principal para hacer la limpieza de rutina, y lo que encontraron en esa cama cambiaría para siempre la historia de Georgia. El coronel Harrison Blackwood, uno de los hombres más respetados y poderosos de Savannah, yacía muerto entre sábanas de seda. Su rostro mostraba una expresión que nadie podía explicar, una mezcla extraña de sufrimiento y placer. Pero no fue su muerte lo que escandalizó a toda la ciudad. Fue quien estaba en sus brazos cuando lo encontraron. Un joven esclavo llamado Morgan. Un joven con un cuerpo que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza. La sociedad blanca del sur quedó horrorizada. Pero nadie, ni siquiera los jueces que se negaron a investigar el caso, imaginaba lo que había ocurrido dentro de esa mansión durante los últimos 8 años. El informe médico del esclavo reveló algo que nadie podía comprender. Morgan poseía órganos masculinos y femeninos completamente formados y funcionales. Y los diarios secretos del coronel, descubiertos más tarde ocultos en su estudio, hablaban de un amor prohibido, de reflexiones filosóficas sobre el deseo, y de un embarazo que, según toda lógica, no debería haber sido posible. Cuando todo terminó, una mujer confesó intento de asesinato, 13 hombres estaban muertos. La mansión Blackwood se había reducido a cenizas, y Morgan había desaparecido en la oscuridad de la noche, llevando en su vientre a un hijo que desafiaba las creencias más profundas de su tiempo. ¿Qué ocurrió realmente entre el dueño de una plantación y su esclavo hermafrodita? ¿Qué clase de relación surgió entre ellos que hizo temblar los cimientos del sur esclavista? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué esta historia fue silenciada durante más de un siglo? Antes de descubrir la verdad que la élite de Savannah pagó fortunas por enterrar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Ahora, viajemos juntos al año 1850, al corazón del mercado de esclavos de Charleston, donde todo comenzó. El mercado de esclavos de Charleston, en septiembre de 1850, no era muy distinto a una bolsa de valores, solo que allí se comerciaban vidas humanas. El aire estaba tan espeso que parecía masticarse, el olor del sudor, del miedo y de las flores de magnolia que venían de los jardines cercanos creaban un contraste insoportable. En el interior de la casa de subastas Charmas Street, hombres ricos vestidos con trajes de lino luchaban contra el calor, evaluando cuerpos como si fueran animales. Sus abanicos no podían ocultar el sudor ni la codicia. Entre ellos estaba el coronel Harrison Blackwood, un hombre de 42 años, dueño de una plantación de algodón que generaba fortunas. Representaba todo lo que el sur consideraba respetable: poder, dinero, linaje. Su matrimonio con Constance Fairfax, una mujer de una familia aristocrática de Virginia, había sido arreglado para unir 2 apellidos, no 2 almas. Tenían hijas, pero no amor. Y esa ausencia, sin que él lo supiera, lo había convertido en un hombre vacío. Aquella tarde, Harrison no buscaba nada fuera de lo común. Solo necesitaba nuevos trabajadores para reemplazar a los que había perdido por deudas de juego. Pero el destino tenía otros planes. Cuando el subastador anunció el lote número 47, la sala entera se quedó en silencio. El joven esclavo en el estrado se llamaba Morgan, de unos 15 años, de origen desconocido. Su cuerpo era delgado, su piel tenía el color del caramelo, y sus rasgos cambiaban dependiendo del ángulo de la luz. A veces parecía un muchacho, otras, una mujer. El lote 47 viene con documentación especial, anunció el subastador con voz temblorosa. El comprador asume todas las complicaciones asociadas. Oferta inicial, $200. Nadie habló. Algunos compradores, que minutos antes lo examinaban con curiosidad, se alejaron fingiendo desinterés. Solo Harrison se mantuvo en su lugar. Había visto miles de rostros, pero ninguno le había producido esa sensación. Curiosidad. Fascinación. Algo más que no podía nombrar. $200,
dijo con voz firme. El martillo cayó con fuerza sobre la mesa. Vendido al coronel Blackwood, de Savannah. Y con ese golpe seco, Harrison selló el principio de su propia destrucción, y el nacimiento del amor más peligroso del sur esclavista. En la oficina del subastador, le entregaron un sobresellado con el informe médico del esclavo. El coronel lo abrió sin sospechar que dentro de ese papel estaba el comienzo de su ruina. El documento afirmaba que Morgan poseía ambos órganos sexuales completamente funcionales. Era un fenómeno anatómico que los médicos no podían explicar. Y aunque el texto usaba palabras frías y clínicas, lo que Harrison sintió no fue repulsión, fue algo que lo estremeció hasta los huesos. Desde ese instante, ya no podía dejar de mirar a Morgan. El joven estaba en silencio, con la mirada baja, esperando el destino que otros habían decidido por él. Y Harrison, mientras firmaba los papeles de compra, sintió una certeza que no podía explicar. Esa compra, más que una transacción, era el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. El coronel Harrison Blackwood salió de la casa de subastas con Morgan caminando detrás de él, sin imaginar que acababa de comprar algo mucho más complejo que un esclavo. En el carruaje rumbo a Savannah, el viaje tomó 3 días bajo un calor insoportable. Harrison insistió en que Morgan viajara dentro del coche con él, supuestamente para evitar un intento de fuga, aunque en el fondo sabía que lo hacía porque no podía dejar de observarlo. Durante las primeras horas, reinó el silencio. Morgan respondía con respeto mecánico, como quien ha aprendido a no decir nada para sobrevivir. Pero en la segunda noche, cuando el carruaje se detuvo en una posada del camino, Harrison no pudo contener la pregunta que lo atormentaba desde que leyó aquel informe médico. ¿Cómo te consideras?, preguntó, evitando mirarlo directamente. ¿Como hombre o como mujer? Morgan levantó la vista. Por un instante desafió la regla no escrita de no mirar a un hombre blanco a los ojos. Me considero Morgan, señor. El mundo necesita que yo sea una cosa u otra, pero Dios me hizo ambos. He aprendido que mi existencia incomoda a las personas porque no encajo en las categorías que usan para darle sentido a su mundo. Las palabras golpearon a Harrison como si fueran filosóficas confesiones y no una simple respuesta. No era la voz de un sirviente, sino la de alguien que veía la realidad con una claridad brutal. El coronel quedó impresionado. ¿Sabes leer?, preguntó con curiosidad. Sí, señor. La esposa de mi primer dueño me enseñó antes de que lo prohibieran. Después practiqué en secreto. Harrison lo observó por un momento. Su tono, su serenidad, la inteligencia en su mirada. Aquella no era una simple compra. Había adquirido algo que lo confrontaba, algo que lo hacía cuestionarse a sí mismo. Cuando lleguemos a Blackwood Manor, dijo finalmente, no trabajarás en el campo. Te asignaré al servicio de la casa. Serás mi asistente personal. Morgan lo miró, sorprendido. ¿Por qué haría eso por mí, señor? El coronel dudó antes de responder, eligiendo las palabras como quien pisa un terreno peligroso. Porque sospecho que ves el mundo de maneras que la mayoría no puede, y quiero entender cómo lo ves tú. Fue la primera frase sincera que Harrison pronunció en 20 años de matrimonio. Y mientras Morgan bajaba la mirada con una mezcla de gratitud y cautela, el coronel no sabía que en ese momento había abierto la puerta a una historia que terminaría en tragedia. Cuando el carruaje llegó a Blackwood Manor, el sol de Georgia caía sobre las columnas blancas de la mansión como fuego. La casa, rodeada de campos interminables de algodón y de los esclavos que los cultivaban, parecía un imperio construido sobre el silencio. El aire olía a humedad, a magnolias marchitas y a secretos demasiado viejos para ser revelados. En el pórtico principal los esperaba Constance Blackwood, la esposa del coronel, con la postura rígida de quien ha aprendido a controlar la furia detrás de una sonrisa social. Su vestido era perfecto, su peinado impecable, y sus ojos fríos como el acero. «Te fuiste sin avisar, Harrison»,
dijo con una voz tan cortante que ni el calor logró suavizar. Tu ausencia dejó a los Merryweather preguntando por qué no asististe a la cena de compromiso de su hija. Asuntos urgentes en Charleston, respondió él con la misma excusa de siempre. La mirada de Constance se desvió hacia Morgan. ¿Y quién es? Nueva esclava doméstica. Asistente personal. Constance la observó con atención. Su instinto la hizo fruncir el ceño. Había algo en esa figura delgada, en esa presencia silenciosa, que la inquietó. Parece demasiado frágil para el trabajo pesado, dijo. Quizás más útil en los campos, donde nadie tendría que verla. He asignado sus tareas, respondió Harrison, esta vez con una firmeza que sorprendió incluso a su esposa. Morgan se encargará de mis asuntos personales. Constance apretó los labios, giró y subió las escaleras sin decir más. Pero en su interior, algo se encendió, la sospecha. Aún no sabía qué buscaba, pero sabía que lo encontraría. Y cuando lo hiciera, nadie saldría ileso. Esa misma noche, Harrison llevó a Morgan a una pequeña habitación junto a su estudio. Era modesta, apenas cabía una cama y un lavabo, pero estaba separada de las dependencias de los esclavos y, sobre todo, lejos de los ojos de Constance. Tus tareas serán sencillas, le explicó el coronel con tono contenido. Te encargarás de mi correspondencia, de mantener mis archivos y de limpiar este estudio. Por las noches, cuando la casa esté en silencio, hablaremos de los libros que leas. Morgan lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Hablar de los libros, señor? Sí. Quiero entender cómo ves las cosas, respondió Harrison, aunque sabía que era una excusa débil para justificar su creciente fascinación. Durante las semanas siguientes, se estableció una rutina que poco a poco se transformó en algo más íntimo de lo que ambos admitían. Morgan trabajaba en silencio durante el día, invisible ante Constance y los demás criados. Pero cada noche, cuando la mansión dormía, Harrison regresaba al estudio donde Morgan lo esperaba con un libro entre las manos. ¿Qué has leído esta noche?, preguntaba el coronel, y Morgan respondía con títulos que habrían sorprendido a cualquier hombre de su posición: El Simposio de Platón, El Paraíso Perdido, los documentos federalistas. Y luego hablaban durante horas. Filosofaban sobre la libertad, el deseo, la moral. Temas impensables entre amo y esclavo. Harrison se sentía vivo por primera vez en años. Morgan no era una posesión, sino un espejo que reflejaba la parte de él que el mundo le había obligado a reprimir. Una noche, mientras discutían sobre los escritos de Platón acerca del amor entre hombres, Morgan lo interrumpió con una pregunta directa. Platón decía que ese tipo de amor era el más puro, porque unía la mente y el alma antes que el cuerpo. ¿Cree que tenía razón, señor? Harrison sintió como el corazón le latía más rápido. Creo que nos enseñan a ver el amor de manera muy limitada, respondió con voz baja. Lo reducen a un contrato o a un deber. Pero hay conexiones que no pueden clasificarse. ¿Conexiones como esta?, preguntó Morgan, sosteniendo su mirada. El aire entre ellos se volvió denso. En ese silencio, algo invisible pero inevitable los unía. Harrison se acercó sin pensar, guiado por una fuerza que ni él mismo comprendía. ¿Sabes por qué te compré en Charleston?, susurró. Creo que sí, señor, contestó Morgan con calma. Dímelo. Porque viste en mí algo que también está dentro de ti. Algo que el mundo no te permite mostrar. Esas palabras derrumbaron la última pared que quedaba entre ellos. El coronel alzó una mano temblorosa y rozó la línea del rostro de Morgan, una línea que parecía moverse entre la delicadeza femenina y la fuerza masculina. ¿Qué eres?, preguntó Harrison. Lo que tú necesites que sea. Y en esa respuesta, pronunciada casi como un suspiro, todo cambió. Esa noche, en el estudio de Blackwood Manor, la frontera entre amo y esclavo,
entre hombre y mujer, entre poder y rendición, se borró para siempre. Lo que ocurrió ahí violó cada ley moral y social del sur esclavista, pero para ellos no fue pecado. Fue el único instante de libertad que ambos habían conocido. Cuando todo terminó, Harrison dijo con la voz rota: «Esto no puede volver a pasar». «Lo sé, señor», respondió Morgan. Pero los dos sabían que era una mentira. Y lo que no sabían era que, detrás de esa puerta, alguien los estaba escuchando. Alguien que usaría ese secreto como un arma. Durante los siguientes 7 años, Harrison y Morgan mantuvieron una relación oculta que vivía entre las sombras de Blackwood Manor. Cada noche, a las 9:30 en punto, el coronel encendía las lámparas de su estudio y esperaba el suave toque en la puerta que anunciaba la llegada de Morgan. Era su ritual. Su escape. Su única forma de sentirse humano. Mientras tanto, Constance, la esposa del coronel, se conformaba con la distancia, creyendo que su marido se refugiaba en la lectura y en los negocios. No sabía que, a escasos metros de su dormitorio, se desarrollaba un amor prohibido que algún día incendiaría toda su vida. El estudio se convirtió en su santuario. Harrison y Morgan hablaban de política, de filosofía, de la posibilidad de un mundo donde nadie tuviera que esconder quién era. El coronel encontraba en Morgan una mente tan brillante que lo descolocaba. Le traía libros de medicina, de ingeniería, de leyes. Morgan aprendía con una rapidez que rayaba en lo imposible. «Tienes la mente de un erudito», le dijo Harrison una tarde de 1854, mientras lo observaba resolver un problema matemático. «En un mundo justo, estarías enseñando en Harvard o en Yale». Morgan dejó el lápiz con serenidad. «En un mundo justo, señor, no sería su propiedad». Esa frase lo atravesó. Ambos sabían que su relación era una paradoja, una mezcla de amor genuino y esclavitud, de libertad interior y prisión exterior. Podían amarse, pero no ser libres. Y si se liberaban, no podrían amarse. Harrison pensó muchas veces en liberar a Morgan, incluso en enviarlo al norte con dinero y documentos falsos. «Podrías irte a Filadelfia o a Boston», le dijo una noche. «Allí nadie te juzgaría. Podrías estudiar, ser quien eres». Morgan lo miró con tristeza. «¿Y vivir sin ti? ¿Libre pero solo?» «No, señor. Prefiero una vida en la sombra contigo, que una libertad vacía sin ti». El coronel no tuvo respuesta. Sabía que Morgan tenía razón. Estaban atrapados en un amor imposible, y aún así ninguno quiso renunciar a él. Durante años, vivieron como dos fantasmas dentro de la misma casa. El resto del mundo creía que Harrison era un hombre dedicado a su trabajo y su plantación. Solo Morgan sabía que detrás de esa fachada había un ser dividido entre la culpa y el deseo. Pero el secreto no podía durar para siempre. En toda mansión del sur, los esclavos sabían y veían cosas que los amos creían invisibles. Y entre quienes servían en Blackwood Manor había alguien que observaba con atención, alguien que entendía el verdadero valor de un secreto en un mundo donde la información podía ser más poderosa que el dinero. Esa persona no era Harrison ni Morgan, ni siquiera Constance. Era Margaret Chen, la doncella personal de la señora Blackwood, mitad china y mitad afroamericana. Una mujer que había aprendido a moverse como una sombra y que pronto descubriría la historia oculta más peligrosa del sur. Y cuando Margaret decidiera actuar, nada volvería a ser igual en Blackwood Manor. En toda plantación del sur, los esclavos sabían más de lo que los amos imaginaban. Escuchaban conversaciones, observaban miradas, memorizaban secretos. Pero nadie lo hacía con la precisión y la inteligencia de Margaret Chen, la doncella personal de Constance Blackwood. Había llegado a la mansión en 1852, comprada por un comerciante de Charleston que presumía de ofrecer esclavas exóticas para las familias ricas. Margaret era mitad china y mitad afroamericana, una mezcla tan poco común que hacía que las damas blancas la mostraran como símbolo de distinción.
Pero bajo esa apariencia dócil se escondía una mente afilada, silenciosa y calculadora. Sabía leer, escribir y observar. Había aprendido a descifrar los movimientos del poder como quien estudia el viento antes de una tormenta. Y en Blackwood Manor, el viento soplaba con fuerza. Margaret fue la primera en notar que algo extraño unía al coronel y a Morgan. Veía cómo Harrison encontraba excusas para quedarse solo en su estudio, como Morgan recibía ropa más fina que el resto de los sirvientes, como sus ojos se buscaban en los pasillos. Detalles pequeños, pero que en conjunto dibujaban una verdad peligrosa. Una noche, mientras limpiaba el estudio después de medianoche, Margaret descubrió algo que confirmó sus sospechas, un armario cerrado con llave que nunca había estado allí. Con paciencia y astucia, observó durante semanas el patrón del coronel hasta aprender la combinación. Cuando por fin logró abrirlo, encontró dentro los diarios privados de Harrison Blackwood. 8 años de escritos. Páginas llenas de confesiones, reflexiones filosóficas sobre el deseo, y descripciones detalladas de su relación con Morgan. No eran simples notas. Eran cartas de amor dirigidas a un ser que no podía leerlas libremente. Margaret comenzó a leer en secreto, noche tras noche, devolviendo los diarios al mismo lugar antes del amanecer. Al principio lo hizo por curiosidad. Después, por algo más profundo, comprendió que lo que leía no era una historia de lujuria o de perversión, como muchos habrían pensado, sino una historia de dos almas que se habían encontrado en medio del infierno de la esclavitud. A través de esas páginas, Margaret descubrió que Harrison no era el hombre que aparentaba. Era un prisionero de su propio linaje, un hombre que había conocido la verdad sobre sí mismo demasiado tarde. Y Morgan, más que una víctima, era un espíritu libre atrapado en un cuerpo que desafiaba todas las categorías humanas. Pero Margaret también entendió algo más: esa relación estaba condenada. No había lugar en el mundo para un amor así, ni en el norte ni en el sur. Sabía que, tarde o temprano, el secreto sería descubierto, y cuando eso ocurriera, todos los involucrados serían destruidos. Desde ese momento, Margaret decidió que si el desastre era inevitable, haría lo imposible por salvar al menos a una persona, Morgan. Lo que ella no sabía era que el destino se movería más rápido de lo que pensaba. Y que en cuestión de meses, un embarazo imposible pondría a toda Georgia de cabeza. Era agosto de 1858 cuando el equilibrio en Blackwood Manor se rompió para siempre. Morgan, que había aprendido a ocultar cada emoción, comenzó a enfermarse. Náuseas, mareos, desmayos. Al principio pensó que era el calor o el agotamiento. Pero con el paso de las semanas, los síntomas se volvieron imposibles de negar. Una mañana, mientras organizaba la correspondencia en el estudio, se desmayó. Harrison la llevó en brazos a la pequeña habitación contigua, pálido, temblando. Llamó al único médico en quien confiaba, el Dr. Benjamin Mars, un hombre mayor que había atendido a la familia durante años. Cuando el doctor terminó su examen, su rostro era el reflejo de la incredulidad. «Coronel», dijo con voz baja. «Esta esclava parece tener cerca de 4 meses de embarazo». Harrison sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso no puede ser posible». El médico, sin saber cómo explicarlo, balbuceó. «Y sin embargo lo es. No entiendo cómo, dadas las características anatómicas de Morgan. Esto escapa a toda lógica médica». Harrison comprendió al instante lo que eso significaba. «Es posible», susurró, «porque yo lo hice posible». El doctor lo miró horrorizado. «Coronel, si esto se descubre, su nombre y el de su familia quedarán destruidos. No solo por el escándalo, este embarazo podría matarla. Debo interrumpirlo antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que pudiera continuar, Morgan, que había recobrado el conocimiento, habló con voz débil, casi suplicante. «Por favor, señor, no deje que me lo quite. Es mi hijo».
El silencio que siguió fue insoportable. Harrison sabía que cualquier decisión significaría la ruina. Si permitía que naciera, perdería todo. Si aceptaba terminar el embarazo, perdería a la única persona que había amado de verdad. El doctor Mars insistió. Coronel, esto no es solo inmoral, es físicamente imposible. Si continúa, ambos podrían morir. Harrison lo miró directamente. No dirás una palabra de esto a nadie. Ni ahora ni nunca. El doctor asintió, temeroso, y salió sin decir más. Morgan tomó la mano de Harrison. ¿Qué haremos? Esperar, dijo él con voz quebrada. Solo necesito tiempo para pensar. Pero el tiempo ya se había acabado. Porque detrás de esa puerta, con el oído pegado a la madera, Constance Blackwood había escuchado cada palabra. Y lo que hizo después convertiría ese embarazo en una sentencia de muerte para todos. Esa misma noche, mientras el coronel intentaba encontrar una salida a la tragedia que se cernía sobre su familia, Constance Blackwood entró sin avisar en el estudio. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco que hizo temblar las lámparas de aceite. En sus ojos había una mezcla de furia y dignidad herida que convertía su rostro en una máscara de hielo. 14 años, Harrison, dijo en voz baja, casi temblando. 14 años he sido tu esposa. Te di hijas, te di nombre, soporté tus ausencias, tus silencios. Y todo este tiempo, estabas enamorado de un esclavo. El coronel no respondió. No había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. Y no cualquier esclavo, continuó Constance con una sonrisa amarga. Una criatura que ni siquiera pertenece a un solo sexo. Una aberración que ahora lleva en su vientre a tu hijo. Harrison cerró los ojos, como si pudiera borrar la realidad. Nunca quise hacerte daño. No pensaste en mí en absoluto, replicó ella con una calma que resultaba más aterradora que los gritos. Has ridiculizado nuestro matrimonio, nuestra familia y todo lo que somos. Dio un paso hacia él. ¿Sabes lo que quiero? Quiero que sufras como yo he sufrido. Quiero que entiendas lo que se siente amar algo que nunca podrás tener. Y sobre todo, quiero que Morgan desaparezca. El coronel se levantó con el rostro pálido. No, Constance. No lo permitiré. No tienes opción, respondió ella con voz cortante. Ya he hecho los arreglos. Mañana por la mañana, Morgan será vendida a un comerciante que se encargará de llevarla a las plantaciones de Luisiana. Allá morirá antes de que ese niño nazca, y tú vivirás sabiendo que fuiste tú quien la condenó. Harrison la miró horrorizado. Si haces eso, me divorciaré de ti. Lo confesaré todo. Entonces hazlo, lo desafió ella. Arruina tu nombre, destruye el futuro de tus hijas. Admite ante toda Savannah que te acostaste con una esclava hermafrodita. Veamos si sobrevives a eso. El silencio se volvió insoportable. Solo se oía el crepitar de la lámpara. Constance sabía que tenía todas las cartas. Podía destruirlo y seguir siendo la víctima perfecta. Podía vender a Morgan legalmente. Podía borrar el escándalo sin manchar su apellido. Harrison, con la voz quebrada, apenas alcanzó a decir: por favor, no lo hagas. Mañana, respondió ella con frialdad. A primera hora. Se dio la vuelta, y al cerrar la puerta, el clic del cerrojo sonó como el cierre de un ataúd. Esa noche, el coronel supo que había perdido todo. Pero no estaba dispuesto a dejar que Morgan muriera. Tomó una decisión desesperada: salvarla, aunque eso significara destruirse a sí mismo. Esperó a que todos durmieran. Entró en la habitación de Morgan y la despertó suavemente. Le explicó todo. La traición, la amenaza, el peligro. Te daré algo, le dijo, abriendo su caja fuerte. Oro suficiente para comprar tu libertad.
Y papeles falsos que te declaran libre desde antes del embarazo. Debes huir esta misma noche. Morgan lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Y tú? Diré que escapaste. Ella creerá que te fuiste por miedo. Afrontaré las consecuencias. Pero tú, debes vivir. Morgan negó con la cabeza, temblando. No quiero dejarte. Ahora tienes que pensar en el niño. Él merece una vida. Se abrazaron por última vez, bajo la tenue luz de la lámpara. Y cuando Morgan salió por la ventana, vestida con ropa de hombre, Harrison supo que jamás volvería a verla. Observó desde el estudio cómo su figura se perdía en la oscuridad, y al sentir ese vacío, comprendió que su amor había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Morgan se deslizó en la oscuridad con una bolsa de cuero escondida bajo la ropa. Dentro llevaba las monedas de oro y los papeles de libertad que Harrison le había dado. Documentos firmados con su propio sello, fechados antes del embarazo. Era su pasaporte a la vida, y el precio que el coronel pagaría sería su propia ruina. Antes de partir, Morgan lo abrazó una última vez. Si pudiera elegir, no me iría, susurró. Ya lo hiciste, respondió Harrison, acariciándole el rostro. Ahora vete antes de que sea demasiado tarde. Morgan cruzó los campos silenciosos de algodón y desapareció entre los árboles. La noche estaba húmeda, y el canto de los grillos era lo único que acompañaba sus pasos. Dentro de la mansión, Harrison se quedó solo en su estudio. No durmió. No lloró. Solo se sentó frente a su escritorio, mirando los diarios que había escrito durante 8 años, con la sensación de que todo lo que había amado se desmoronaba frente a él. En la madrugada, escuchó pasos. Constance entró sin tocar, segura de que encontraría a Morgan lista para la venta. Pero lo que halló fue el silencio, y la mirada vacía de su esposo. ¿Dónde está?, preguntó con voz temblorosa. Se fue, respondió Harrison. ¿Cómo? ¿La dejaste escapar? El coronel no contestó. Solo la observó con una calma que la hizo retroceder. En ese momento, Constance comprendió que había perdido. No solo a su marido, sino el control de la historia. Horas después, cuando los criados corrieron por la casa alarmados por los gritos, encontraron al coronel tendido en la cama de Morgan, vestido con su ropa, rodeado de sus diarios abiertos. Había bebido una mezcla de láudano y arsénico, un veneno lento y devastador. Su rostro mostraba la misma expresión que aquella mañana en que lo encontrarían muerto, agonía y éxtasis al mismo tiempo. Pero lo que pocos supieron es que antes de perder el conocimiento, Harrison escribió con su propia sangre una frase en la pared. Muero amando a Morgan. Mi único pecado fue no hacerlo abiertamente. Los sirvientes intentaron borrar la evidencia. Constance, horrorizada, ordenó limpiar las paredes y destruir los diarios, preparando la historia oficial. El coronel Harrison Blackwood murió de un ataque al corazón. El doctor Mars firmó el certificado de defunción sin hacer preguntas. Y así, con una mentira, la familia intentó enterrar la verdad. Pero el secreto no se fue con Harrison. Porque una persona había actuado antes que ellos. Margaret Chen, la doncella silenciosa, había escondido los diarios antes de que los destruyeran. Sabía que ese testimonio podía cambiarlo todo. En cuestión de días, la mansión Blackwood se llenó de rumores. Las voces decían que el coronel había muerto en brazos de una criatura andrógina, que había renunciado a su fe, que su esposa lo había encontrado con veneno y con una sonrisa. Y mientras la sociedad se escandalizaba, en algún lugar del norte, Morgan seguía viva, avanzando hacia la libertad con el hijo de Harrison creciendo en su interior. La familia Blackwood intentó enterrar la historia con rapidez. El cuerpo de Harrison fue velado con honores, el ataúd cerrado y el rumor silenciado a punta de dinero. Constance vistió de negro, con el rostro impasible de una viuda ejemplar,
mientras en su interior hervía una mezcla de vergüenza, rabia y miedo. Pero los rumores eran imparables. Los esclavos de la casa habían visto demasiado, y las paredes de una mansión nunca son tan sólidas como sus dueños creen. Se decía que el coronel había muerto en una cama que no era la suya, que en sus últimos momentos vestía la ropa de Morgan, que en su pared había dejado un mensaje que Constance intentó borrar sin éxito. La presión social crecía. Los enemigos políticos del coronel exigían una investigación, y pronto la policía de Savannah abrió el caso. Al interrogar a los sirvientes, varios confirmaron que Harrison pasaba las noches encerrado con Morgan y que la trataba con un respeto inusual. El doctor Mars, acorralado por las preguntas, terminó admitiendo que había atendido a Morgan durante un embarazo imposible. Fue entonces cuando los investigadores descubrieron algo que cambió todo. Los diarios no habían sido destruidos. Margaret Chen los había escondido antes de que la familia pudiera deshacerse de ellos y, movida por un impulso que ni ella misma comprendía, los entregó de forma anónima a las autoridades. El contenido era devastador. Cada página revelaba los pensamientos más íntimos de Harrison Blackwood, su pasión por Morgan, sus reflexiones sobre el deseo, la identidad y la hipocresía de la sociedad que lo rodeaba. En uno de los pasajes finales escribió: "Nos llamarán monstruos. Pero la verdadera monstruosidad es un mundo que hace imposible amar honestamente". Cuando esos escritos se filtraron a la prensa, Savannah entera se paralizó. Los jueces se negaron a procesar el caso. Los políticos lo trataron como un asunto vergonzoso que debía olvidarse. En menos de un mes, Blackwood Manor fue puesta en venta para pagar deudas. Los esclavos fueron subastados y la familia huyó al norte de Virginia para evitar el escándalo. Pero el destino aún no había terminado con ellos. Porque 3 meses después de la muerte del coronel, una carta con matasellos de Boston llegó a la comisaría de Savannah. Una carta escrita con letra elegante, firmada por una persona que todos creían muerta, Morgan. Dentro había una declaración que desmontaría por completo la versión oficial y revelaría un secreto que ni siquiera los diarios del coronel habían contado. Esa carta probaría que Harrison Blackwood no se había suicidado. Y que la verdadera asesina, la que había intentado envenenar a Morgan, seguía viva. Esperando el juicio que nunca llegaría. 3 meses después de la muerte del coronel, los investigadores pensaban que el caso estaba cerrado. Pero una mañana llegó un sobremanila con matasellos de Boston, Massachusetts. Dentro había una carta escrita con letra pulcra y pausada. La firmaba Morgan. El contenido dejó a todos sin aliento. La carta era una declaración jurada que explicaba lo que realmente había sucedido aquella noche en Blackwood Manor. Morgan relataba que Constance había descubierto el embarazo y había decidido deshacerse de ambos, madre e hijo. Había preparado una cena con veneno, sirviéndola con una calma escalofriante. Pero no contaba con que Margaret Chen lo sabía todo. La doncella, que llevaba meses vigilando en silencio, cambió los platos antes de que Constance entrara a la habitación. Cuando Morgan se negó a comer, Constance perdió el control. Gritó, la insultó y se abalanzó sobre ella con una furia desmedida. Morgan trató de defenderse, pero fue Margaret quien actuó. Tomó un pesado candelabro y golpeó a Constance en la cabeza para detener el ataque. La esposa del coronel cayó al suelo, inconsciente y sangrando. Aterrorizadas, Morgan y Margaret comprendieron que no podían quedarse allí. Si Constance despertaba y las acusaba, serían ejecutadas sin juicio. Así que huyeron en la noche, con el dinero y los documentos que Harrison había preparado. Siguiendo las rutas del ferrocarril subterráneo, llegaron al norte, cruzando estados enteros hasta alcanzar la libertad. Pero lo más impactante de la carta era la revelación final. Morgan escribió que Harrison no se había suicidado. Al regresar a la habitación y ver a su esposa inconsciente, comprendió lo ocurrido. Y tomó una decisión que ningún hombre enamorado podría imaginar.
Se vistió con la ropa de Morgan, se tendió en su cama y bebió el veneno que Constance había preparado para ella. Antes de perder el conocimiento, escribió en la pared su última confesión. Muero amando a Morgan. Mi único pecado fue no hacerlo abiertamente. Lo hizo para protegerlas. Para que las autoridades creyeran que él había tomado su vida por vergüenza y no que Constance había intentado asesinar. Harrison Blackwood murió para salvarlas. La carta continuaba. Él dio su vida por la mía. No solo esa noche, sino todos los días que pasamos juntos. Me amó cuando el mundo decía que no debía hacerlo. Me honró cuando ni yo sabía amarme. Y al final, eligió morir para que yo pudiera vivir. Morgan explicaba que había dado a luz en Boston, asistida por abolicionistas que jamás preguntaron sobre su pasado. El bebé nació sano, aunque Morgan nunca reveló su género. Y concluyó la carta con una súplica. No busquen venganza. Solo permitan que esta verdad quede escrita, para que el mundo sepa que lo que compartimos fue amor, no pecado. Cuando las autoridades mostraron la carta a Constance, ella se derrumbó. Confirmó haber entrado esa noche en la habitación, admitió que hubo un forcejeo, pero negó haber querido matar a nadie. Rehusó presentar cargos y pidió cerrar el caso. Y así se hizo. El expediente fue archivado. La versión oficial volvió a ser la misma mentira, suicidió por vergüenza. Pero la historia real, escrita en esa carta, sobrevivió. Y con el tiempo, se convertiría en una de las confesiones más poderosas del siglo XIX. Tras la Carta de Boston, el caso se cerró oficialmente en enero de 1859. La muerte del coronel Harrison Blackwood fue registrada como suicidio. Y tanto Morgan como Margaret fueron declaradas fugitivas, con orden de arresto si alguna vez regresaban al sur. La familia Blackwood huyó de Savannah, escondiendo su vergüenza bajo el luto. Pero aunque intentaron enterrar la historia, los diarios de Harrison no desaparecieron. Margaret los había preservado con cuidado, y pronto empezaron a circular en los círculos abolicionistas del norte. Allí, esas páginas se convirtieron en algo mucho más grande que un escándalo. Eran la prueba viviente de que la esclavitud no solo corrompía cuerpos, sino también almas. En 1860, Frederick Douglass mencionó los escritos del coronel en un discurso en Nueva York, citando sus palabras como evidencia de que el sistema esclavista destruía la humanidad tanto del amo como del esclavo. Un año después, Harriet Beecher Stowe, autora de La cabaña del tío Tom, leyó fragmentos de esos diarios y, según se dice, los usó como inspiración para reflexionar sobre los límites del deseo y la moral en una sociedad que se creía justa. Mientras tanto, en Boston, Morgan vivía libre, criando a su hijo en una comunidad que no hacía preguntas. Trabajaba como costurera y enseñaba a leer a otros refugiados que llegaban por las rutas clandestinas del norte. Su salud era frágil, pero su mente seguía siendo un faro de lucidez y calma. Años más tarde, en 1885, un libro comenzó a circular discretamente entre intelectuales y reformadores sociales. Su autor afirmaba solo con un nombre, Morgan. El título era provocador para la época. Ni lo uno ni lo otro, una vida más allá de las categorías. El texto relataba su infancia como esclava, los años en Blackwood Manor y su huida al norte. Pero no era una historia de victimismo. Era un manifiesto sobre la dignidad, el amor y la naturaleza humana. En uno de los capítulos más recordados, Morgan escribió: Una vez me preguntaste qué era. Te dije que era lo que tú quisieras que fuera. Pero la verdad, que solo comprendí después de alcanzar la libertad, es que siempre fui exactamente lo que aparentaba ser. Un ser humano digno de amor y de existencia. El libro fue prohibido en la mayoría de los estados del sur. Pero en el norte se convirtió en lectura de culto entre quienes empezaban a cuestionar las categorías rígidas de género, raza y moral. Era una historia adelantada a su tiempo. Una semilla que germinaría décadas después en los movimientos que lucharían por los derechos de todos los que no
encajaban en las etiquetas impuestas. Y aunque Morgan nunca reveló públicamente el nombre de su hijo, los rumores aseguraban que había seguido sus pasos, dedicando su vida a la medicina y al estudio de los cuerpos que desafiaban las reglas biológicas tradicionales. El legado de Harrison y Morgan había sobrevivido. El amor que la sociedad quiso borrar seguía vivo en las páginas, en la memoria y en la sangre de una nueva generación. Morgan vivió en Boston hasta su vejez, convertida en una figura discreta, casi invisible para el mundo, pero profundamente respetada en su comunidad. Con el tiempo, su historia dejó de ser un rumor y se transformó en una especie de leyenda entre los abolicionistas, los intelectuales y los médicos que empezaban a estudiar lo que entonces llamaban anatomías ambiguas. Murió en 1902, a los 67 años, después de más de 4 décadas viviendo libremente, negándose a que la sociedad la clasificara como hombre o como mujer. En su lápida, en lugar de un nombre completo, solo se leía una inscripción sencilla: aquí descansa Morgan. Libre al fin. Pero su herencia no terminó allí. El hijo que había traído al mundo, cuya identidad nunca reveló en vida, creció para convertirse en uno de los primeros médicos en el norte especializados en casos que la medicina de su época consideraba imposibles. En revistas privadas y diarios clínicos que no se publicaron sino hasta mediados del siglo XX, ese médico escribió sobre pacientes que vivían fuera de las categorías tradicionales del cuerpo humano. Y en uno de esos textos, describió algo que hizo estremecer a los historiadores modernos. Nací de un padre que era ambos. En mis venas habita la unión de lo que el mundo insiste en dividir. Durante décadas, esos documentos permanecieron guardados. Pero al ser descubiertos en la década de 1950, confirmaron que el hijo de Morgan había heredado su condición. Era la prueba viviente de que el amor que el sur quiso destruir no solo había sobrevivido, sino que había creado una nueva línea de pensamiento médico, filosófico y humano sobre la diversidad del cuerpo y del alma. Mientras tanto, en Virginia, Constance Blackwood envejecía sola. Nunca volvió a casarse, nunca habló públicamente del escándalo. Y hasta su muerte en 1890, mantuvo la misma versión: que su marido la había traicionado de la peor forma posible. Pero cuando sus hijas revisaron sus pertenencias, encontraron un objeto inesperado. Entre los cofres, las joyas y los retratos, había un diario. Uno de los que Harrison había escrito en 1851. Narrando los primeros meses de su relación con Morgan. Las páginas estaban gastadas por el tiempo, y en los márgenes había notas escritas por la propia Constance. Al principio, eran frases llenas de resentimiento. Mentiras. Perversión. Deshonra. Pero a medida que avanzaban las páginas, las anotaciones cambiaban. Se volvían más suaves, más humanas. Una de las últimas frases escritas por ella decía: quizás no lo entendí. Quizás el amor que temí era más puro que el que me enseñaron a aceptar. A pesar de su odio y de su dolor, Constance había seguido leyendo ese diario durante más de 30 años. Era como si no hubiera podido soltar del todo la historia que la destruyó. Y cuando murió, pidió que ese cuaderno fuera enterrado con ella. Nadie supo por qué. Tal vez era su forma de admitir que, al final, ella también había sido prisionera del mismo sistema que los condenó a todos. Décadas después de la muerte de Constance, los diarios de Harrison y el libro de Morgan comenzaron a reaparecer en manos de coleccionistas, historiadores y activistas. Cada hallazgo revelaba una capa más de verdad, un fragmento del amor que el siglo XIX había intentado borrar. Académicos del norte empezaron a llamarla la tragedia de Blackwood Manor, y pronto se convirtió en un tema de estudio para quienes buscaban comprender cómo el poder, el género y la raza habían moldeado la historia de Estados Unidos. En las universidades de Boston y Nueva York, jóvenes intelectuales citaban las palabras de Harrison como si fueran las de un filósofo perdido. El amor no reconoce fronteras ni categorías. Las etiquetas son las prisiones del alma.
Mientras tanto, médicos inspirados por las memorias de Morgan abrieron camino a nuevas ramas del estudio del cuerpo humano, basadas no en lo que falta o sobra, sino en lo que existe y desafía la norma. Las ideas de ambos, el amo que desafió su linaje y la esclava que desafió su biología, se convirtieron en símbolos de resistencia contra un sistema que castigaba todo lo que no podía controlar. El legado de Blackwood y Morgan trascendió su tragedia. Su historia se convirtió en un espejo que obligó a generaciones enteras a mirar de frente la hipocresía de su moral y la rigidez de sus creencias. A principios del siglo XX, copias del libro Ni lo uno ni lo otro, una vida más allá de las categorías comenzaron a circular clandestinamente en Europa, inspirando debates sobre el amor, la identidad y la naturaleza del alma. Incluso Sigmund Freud, según cartas privadas de la época, llegó a mencionar el caso Blackwood como ejemplo de los misterios que la psicología aún no podía explicar. Pero más allá de los intelectuales y los médicos, la historia de Harrison y Morgan sobrevivió porque hablaba de algo más profundo. De la eterna lucha entre lo que somos y lo que el mundo nos obliga a ser. En una de sus últimas páginas, Harrison escribió algo que muchos consideran su epitafio real. No hay redención en vivir de acuerdo con las reglas de los otros. Solo en amar, incluso cuando el amor nos condene. Y quizás fue eso lo que hizo de su historia algo eterno.